No soy creador de la serie ni del juego Makai Senki Disgaea, ni de sus personajes. Todo derecho a sus creadores. Título: Disgaea. El sabor del inframundo. Capítulo 1. El huésped olvidado. En lo más profundo del inframundo, donde las estrellas apenas susurran entre los cielos de azufre, algo extraño ocurrió la noche en que Laarl, el príncipe demonio, dormía profundamente en su ataúd. Mientras el castillo retumbaba con el crujir de los truenos y la risa lejana de los demonios menores, el rey Krichevskoy caminaba entre las sombras exteriores del castillo, contemplativo. Fue entonces cuando lo vio. Un muchacho envuelto en harapos, con el rostro tiznado por hollín y los ojos, extrañamente, humanos. No era un demonio, ni una bestia, ni un ángel. Era algo nuevo. ¿Cómo llegaste aquí, alma perdida?, preguntó el rey, con una voz grave y melancólica. No lo sé, solo recuerdo una luz y luego oscuridad, dijo el chico, en un perfecto japonés que ocultaba un acento castellano muy leve. Su nombre en vida había sido Adrián, un joven español que había pasado su infancia prácticamente solo. Sus padres lo amaban, sí, pero el trabajo los consumía, y él tuvo que aprender a cuidar de sí mismo. Cocinar, limpiar, incluso consolarse. Siempre soñó con tener un hermano mayor, y el destino le dio uno, de la forma más inesperada. El rey, intrigado por esa energía latente, distinta a todo lo que conocía, lo acogió sin decírselo a nadie. Ni siquiera Laarl. Lo registró como un demonio sin nombre en los archivos más antiguos, y lo instaló en la cocina del castillo, donde Adrián, ahora bajo el alias de Aser, empezó a trabajar como un simple cocinero demoníaco. Pero sus platos eran otra historia. Quien comía su comida sentía como su cuerpo ardía en energía infernal, sus músculos se tensaban, su maná se purificaba y regresaba a su punto máximo. No sanaban heridas, pero hacían sentir invencible a cualquier demonio. Sin embargo, él se mantenía al margen, ocultando sus verdaderos orígenes y su conexión con el príncipe. Todo cambió cuando el rey murió. Atravesado por su propia glotonería, cayó al suelo ahogado tras engullir un gran banquete, uno que Aser no había preparado. La cocina ese día estuvo cerrada. Aser lo sintió. Supo que su nuevo padre había muerto. Y con su muerte, empezaba la historia. Laarl dormía aún, y el castillo entró en caos. Edna tomó el mando provisional, y los demonios empezaron a moverse por el poder. Aser solo observaba desde las sombras. Él no debía interferir. Nadie debía saber que era el hermano adoptivo del príncipe. Pero en el fondo, sentía algo encenderse cada vez que veía a Laarl. Quería protegerlo. Cuidarlo. Ser ese hermano mayor que nunca fue, y nunca tuvo. Fue entonces que una luz descendió del cielo. Una figura angelical llamada Flone apareció, y la historia del juego empezó como debía. Pero esta vez, entre los pasillos del castillo, había un nuevo actor oculto entre sartenes y recetas, uno que haría temblar el inframundo con cada sabor, cada gesto silencioso y cada plato preparado con amor. Y aunque nadie lo sabía, el hermano mayor ya estaba allí. Capítulo 2. El sabor del silencio. Laarl despertó después de 2 años de sueño, furioso al descubrir que su padre estaba muerto, y que su trono estaba en peligro. Edna, como siempre, tenía planes ocultos y un ejército de prinies listos para servir, o estorbar. Mientras tanto, Aser, el cocinero silencioso del castillo, observaba desde lejos. Sabía que la historia estaba en marcha. Flone, el ángel enviada por el cielo, ya estaba en camino. Y pronto, el príncipe estaría viajando, conquistando y enfrentando demonios que querían arrebatarle el trono. Aser no era un guerrero. A diferencia de Laarl, él no poseía una fuerza demoníaca aplastante. Su cuerpo aún conservaba una extraña fragilidad, una mezcla entre lo humano y lo demoníaco. Pero en su alma, ardía un fuego distinto, el deseo de proteger a su hermano menor. Así que cocinó. Cada mañana, antes de que el grupo partiera, dejaba una bandeja especial en la sala de estrategia. Laarl nunca preguntó de dónde venía, pero comía sin dudar. Este desayuno es increíble. ¿Quién hace esto?, gruñía Laarl mientras devoraba los platos. Edna. Encuentra al chef y haz que cocine más de esto. Ya lo intento, príncipe, pero nadie en la cocina lo reconoce como suyo. Es como si apareciera solo. Flone lo notó también. Sus sentidos angélicos detectaban una energía cálida en la comida, algo que no podía provenir de un demonio común. Pero tampoco podía ubicar su fuente. Aún así, cada vez que uno de ellos resultaba agotado por una pelea, un pequeño paquete envuelto en tela oscura aparecía mágicamente en sus mochilas, con comida humeante dentro. Reforzaba el maná de Edna, restauraba la energía de Laarl, y le daba a Flone una calidez desconocida en ese mundo cruel.
Aser, por su parte, evitaba cruzarse con ellos. Caminaba por los pasillos solo cuando estaban fuera, mantenía su rostro oculto bajo una capucha oscura y hablaba solo cuando era estrictamente necesario. Se hacía pasar por un demonio mudo, usando gestos y notas para comunicarse con los demás sirvientes. Pero el destino es caprichoso. Un día, después de una emboscada en una zona volcánica, el grupo volvió gravemente agotado. Flone se desmayó por el calor, Laarl maldecía su debilidad, y Edna apenas podía sostener su hacha. Nadie estaba en condiciones de cocinar o moverse. Aser no tuvo elección. Apareció en la sala común sin decir palabra, cargando ingredientes en sus brazos. En silencio, empezó a cortar, sazonar, y cocinar frente a ellos. Usaba una magia extraña en los fogones. No era demoníaca, ni celestial, pero los alimentos chispeaban con un brillo ligero. La fragancia llenó el aire, y todos, incluso Laarl, quedaron en silencio. ¿Tú eres, el cocinero?, preguntó Flone, con la voz baja. Aser simplemente asintió. ¿Por qué te escondías? Él escribió en una nota. No es importante. Solo quiero ayudar. Laarl gruñó, pero no protestó. El hambre pudo más. Después de comer, su energía regresó. El maná de Flone se estabilizó, Edna volvió a bromear, y Laarl gritó con renovada fuerza. «Te quedas», ordenó el príncipe. «Cocinarás para mí todos los días». Aser bajó la cabeza en señal de respeto. Por dentro, una sonrisa cálida se formó. Aunque nadie lo sabía aún, el hermano mayor había dado su primer paso hacia su hermano menor. Como cocinero. Como guardián oculto. Como parte del grupo. Y el destino no había hecho más que comenzar. Capítulo 3. Un cocinero en el campo de batalla. El castillo retumbó con un anuncio urgente. Alerta. Un demonio rebelde ha tomado el control de las ruinas de Magmalit y amenaza con invadir el castillo. Gritó un Brini agitado mientras corría por los pasillos. El príncipe Laarl debe actuar de inmediato, Doa. En la sala de estrategia, Laarl se levantó con su risa característica. Ah. Otro tonto que quiere desafiar al príncipe del inframundo. Será divertido. Edna ya limpiaba su hacha, Flone hacía oraciones para evitar muertes innecesarias y el equipo se preparaba para partir. Mientras tanto, Aser preparaba raciones reforzadas en su cocina habitual. No era su deber luchar. Su lugar estaba en la sombra. Pero ese día, el destino tenía otros planes. Cuando el grupo partió, uno de los cofres con provisiones no cerró bien. Flone, queriendo ayudar, lanzó una magia de compresión para sellarlo, sin saber que Aser estaba dentro, revisando por última vez los platos. El hechizo funcionó perfectamente. El baúl se cerró y se transportó junto al grupo mediante magia de teletransporte. Todo fue oscuridad, hasta que una explosión sacudió el aire, y el baúl se abrió de golpe en medio del campo de batalla. ¿Qué demonios?, gritó Edna, Aser. El cocinero cayó al suelo rodando, confundido pero ileso. Laarl alzó una ceja. ¿Qué hace el cocinero aquí? Flone corrió a ayudarlo. Oh no. Debimos traerlo sin querer con los suministros. Antes de que pudieran devolverlo, el enemigo apareció. Un demonio de tipo ogro, gigante y cubierto de escamas, acompañado por varios espectros. El grupo se preparó, pero Flone notó algo. Las raciones se quedaron en el castillo. Laarl apretó los dientes. Sin comida, su energía no se recuperaría a tiempo. Habían gastado mucho maná en el teletransporte, y el enemigo ya avanzaba. Aser se levantó y miró el campo. Su respiración se calmó. Sacó una pequeña sartén plegable de su cinto, y con movimientos veloces, empezó a cocinar en plena batalla. Utilizó ingredientes que llevaba escondidos como repuesto de emergencia. Un poco de carne seca de salamandra ígnea, arroz de magma y salsa negra infernal. El aroma llenó el aire entre llamas. Está cocinando en medio del campo de batalla. Gritó Edna, sin creerlo. Laarl gruñó, pero el rugido de su estómago fue más fuerte. Aser sirvió los platos rápidamente y los empujó hacia ellos. Sin más opción, los tres comieron. En segundos, una oleada de poder recorrió sus cuerpos. El maná volvió como un torrente, los músculos se tensaron, los sentidos se agudizaron. Laarl rió de nuevo, recuperando su fuego demoníaco. Esto es comida digna del próximo rey del inframundo. La batalla fue rápida después de eso. Edna cortó a los espectros en dos, Flone paralizó al ogro con magia de luz, y Laarl lo destruyó de un solo golpe. El equipo, reforzado gracias a la comida de Aser, logró una victoria total. Al terminar, todos miraron al cocinero. ¿Dónde aprendiste a cocinar así?,
Preguntó Flone con los ojos brillando. Aser solo levantó una nota. Es lo único que sé hacer realmente bien. La Arl cruzó los brazos. No eres un demonio común, pero sirves. Te dejaré vivir, cocinero raro. Aser bajó la cabeza, agradecido. Nadie sabía aún la verdad. Pero por primera vez, sintió algo en el pecho. Pertenencia. Como si, realmente fuera parte de algo. Y mientras el grupo regresaba al castillo, Aser miró a la Arl de reojo. Seguiré contigo, hermano, aunque nunca lo sepas. Capítulo 4. La daga de la sospecha. El castillo estaba más animado que nunca. Desde la misión en Magmalit, la reputación del cocinero silencioso crecía entre los sirvientes demoníacos. Algunos decían que su comida tenía magia celestial. Otros, que cocinaba con ingredientes prohibidos. Pero Aser nunca decía una palabra. Solo cocinaba, servía, y desaparecía. Para Flone, era adorable. Para la Arl, útil. Para Edna, era sospechoso. Demasiado silencioso. Demasiado puntual. Demasiado, perfecto. Una noche, Edna lo observó desde lo alto de una viga mientras cocinaba solo. Él no lo sabía, pero ella era experta en no dejarse ver. Aser parecía totalmente concentrado, como si sus cuchillos de cocina fueran extensiones de sus manos. Usaba una técnica que no era demoníaca. Movimientos humanos, medidos, casi rituales. Y lo que más le llamó la atención, hablaba solo en otro idioma. Vamos, un poco más de sal, no te pases, que luego se quejan. Aunque ese idiota de la Arl se traga todo, Edna frunció el ceño. ¿Qué demonios? Eso no es demoníaco, ni celeste. ¿Qué idioma es ese? Aser terminó de cocinar, sirvió las bandejas y se fue. Edna cayó al suelo en silencio y revisó la cocina. Todo limpio. Ni un error, ni una migaja fuera de lugar. Al día siguiente, mientras el grupo se preparaba para una nueva misión, Edna se acercó a él mientras empacaban. Oye, cocinero, dijo sin rodeos. ¿De dónde saliste exactamente? Aser la miró con calma. Sacó una nota de su bolsillo y escribió. No tengo recuerdos claros. El rey me recogió cuando era un niño. Solo sé cocinar. Ajá, Edna estrechó los ojos. ¿Y por qué hablas solo en una lengua que no es de este mundo? Aser se congeló. Edna sonrió. ¿Pensaste que no te escuchaba? Me sé todos los idiomas demoníacos, celestiales, infernales, antiguos, y eso que hablabas no es ninguno de ellos. Él no respondió. En vez de eso, se limitó a entregarle una empanada de magma rellena de carne de grifo. Su especialidad del día. ¿Un soborno? Bromeó, mordiéndola. Está buena. Pero no me engañas. Edna se giró y se alejó. No tenía pruebas, pero su intuición demoníaca era clara. Ese cocinero escondía algo grande. No sabía qué era, pero lo descubriría. Desde ese día, lo vigilaba más de cerca. Disimuladamente, claro. Pero cada gesto, cada palabra, cada acción de Aser era registrada en su mente. Lo que Edna no sabía era que Aser también había empezado a notarlo. Y aunque no lo demostraba, sentía que el velo que lo protegía estaba empezando a romperse. Si descubren lo que soy, pensó una noche mientras cocinaba a escondidas, podría alejarme de él. No, de mi hermano. Y por primera vez, el cuchillo tembló ligeramente en su mano.